cómo usar la Biblia. En otras palabras, cómo manejarla, cómo encontrar un texto bíblico. Bien, veamos entonces la organización general que tiene la Sagrada Escritura o el texto de la Biblia. Decíamos en la introducción que la Biblia nuestra prácticamente es una pequeña biblioteca, pues contiene 73 libros. Y esos libros vienen organizados de una manera estructural y de una manera también sencilla. No quiere decir que fue el orden en que se escribió la Biblia, en que fueron apareciendo en cada uno de los libros. No, eso tendremos oportunidad de estudiarlo un poco más adelante. Pero ¿cómo está conformada la Biblia? ¿Cuál es su estructura? La estructura es sencilla. Primero, la primera división es que la Biblia tiene dos grandes partes, está dividida en dos grandes partes, conocidas como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En números de libros, que decíamos, si son 73 los libros de toda la Biblia, los libros del Antiguo Testamento son 46 libros. Y luego hay una segunda parte que conocemos como el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. Si sumamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 46 y los 27, ahí tenemos los 73 libros. Hago aquí un pequeño paréntesis para advertir que estoy hablando de nuestra Biblia, la Biblia católica, porque después vamos a encontrar diferencias con la Biblia protestante, por ejemplo, que trae 7 libros menos. Pero eso aparecerá un poco más adelante en otro tema que vamos a tratar, como el tema de los libros deuterocanónicos. Por ahora tengamos en cuenta entonces que nuestra Biblia católica está estructurada de esa forma. Antiguo Testamento, 46 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. Pero internamente también tiene una estructura el Antiguo Testamento y una estructura el Nuevo Testamento. No por su orden de redacción y aparición, sino por ciertos tópicos, ciertos elementos fundamentales para darle una organización o esquema a la Biblia. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento un primer bloque de libros que se conoce bajo el título o el nombre de el Pentateuco. El Pentateuco es un término griego que significa los 5 primeros libros de la Biblia. Esos son los que forman el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. Como son poquitos, los puedo mencionar acá rápidamente. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Ahí están los 5 libros. Esos 5 libros son los que comúnmente los judíos llaman la Torá, una palabra hebrea que significa ley en español. Y por favor, sigamos grabando términos, vocabulario propio de nuestra teología católica y de la parte bíblica. Torá, término hebreo que en español significa ley. Y es por eso, porque estos 5 libros que nosotros llamamos el Pentateuco contienen en la religión judía la doctrina fundamental para ellos. Esto es, así como nosotros tenemos toda la Biblia y de manera especial nos interesamos en el Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento de los 27 libros, nos centramos en los evangelios, son el alma de nuestra vida cristiana, los evangelios, que son los 4 evangelios, 4 evangelios, así para ellos sus evangelios son el Pentateuco, los 5 primeros libros, porque están ahí contenidos, según ellos, en su creencia, la ley que Dios dio a la humanidad en la persona de ellos o a través de su pueblo. Conocida entonces también como la ley de Moisés o la ley mosaica. ¿Por qué? Porque según ellos esos libros fueron dados o escritos a través de Moisés. Entonces ese es el primer bloque de libros que encontramos en el Antiguo Testamento, denominado y llamado así el Pentateuco. Luego viene a continuación
un segundo bloque de libros que se conocen bajo el nombre de los libros históricos. Ya la palabra historia empieza a hacernos familiar porque ya hemos hablado de ello, la Biblia como historia de la salvación. Pues bien, aquí en el Antiguo Testamento, en estos libros, en esta sesión de libros, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas y otros más, ahí en esos libros se nos va a relatar toda la historia del pueblo de Israel, o sea, la historia de nuestros antepasados en la fe, o digámoslo más propiamente, más religiosamente, nuestros padres en la fe, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ellos también tienen su propia historia y la relatan, la cuentan en estos libros, y por eso aparece bajo esa denominación de libros históricos. Luego aparece una tercera sección o bloque de libros en el Antiguo Testamento conocida como los libros proféticos. Y entonces allí van a aparecer los libros de los 16 profetas, por lo menos los profetas que escribieron, porque los profetas fueron muchos más. Se pierde el número de los profetas, pero lo que nos dejaron escritas sus profecías son 16 profetas y los conocemos como los libros proféticos. Y entonces ahí hablamos de Oseas, de Amós, de Jeremías, de Isaías, etcétera. 16 profetas. Los libros proféticos, tercera sección del Antiguo Testamento. Y luego hay una cuarta sección que se conoce bajo el nombre de los libros poéticos y sapienciales, por esa característica, porque son libros que están hechos a través de la poesía, un género literario, y luego recogen toda la sabiduría del pueblo de Israel. Por eso se llaman sapienciales. Sapienciales viene del término griego sapiencia, que en español se traduce como sabiduría. Los libros de la sabiduría de Israel. Ahí en esos libros vamos a encontrar entonces toda la revelación de Dios que a través de los sabios de Israel nos llega también a nosotros. Y encontramos entonces textos fabulosos como el libro que lleva su nombre, el libro de la sabiduría, pero además el libro de los proverbios, el libro del eclesiástico, el eclesiastés y el libro de Job, como luego entre los libros poéticos, nada menos que el libro de los salmos, la oración del pueblo judío, los 150 salmos. Bien. Y luego hay un último grupito que la ciencia bíblica ha denominado como los libros didácticos. ¿Sí? Libros que no son propiamente históricos, sino que como su nombre lo indican, fueron redactados, fueron compuestos y presentados al pueblo de Dios como una enseñanza. Eso significa la palabra didáctica, la enseñanza. Pero lo importante es la enseñanza que nos transmiten eso, no para que los tomemos en el sentido literal, o sea, con una interpretación rigurosamente histórica. Ahí encontramos entonces libros como los de Job, como el libro de Esther, como el libro de Judith, entre otros. Esos son los libros entonces que forman parte del Antiguo Testamento y en su totalidad darían 46 libros. Luego ya entonces pasamos al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento son 27 libros también organizados por bloques, por ciertos grupos de libros. Entonces encontramos un primer bloque con la denominación evangelios, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego aparece el libro de los Hechos de los Apóstoles, que va muy integrado a los evangelios porque es parte de la obra de San Lucas, es la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Entonces lo vincularíamos ahí dentro de ese contexto de los evangelios. Luego viene un segundo grupo que se denominan las cartas o el género epistolar, donde están las cartas del apóstol Pablo en primer lugar, pero luego las cartas de los otros apóstoles como San Pedro, Santiago, el mismo San Juan que trae cartas, Judas, son cartas apostólicas y forman ese segundo grupo. Entonces, evangelios, cartas y luego el tercer grupo, que es solamente un solo libro por el género literario, que sería el Apocalipsis, el último libro de la Biblia.
Esa es la configuración general que tiene la Sagrada Escritura. Entonces, ya precisando cada libro, ¿cómo se busca un texto bíblico? Sea el título del libro. Si es del Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. Si es del Nuevo, vamos al Nuevo Testamento y entonces encontramos el libro. Y cada libro viene organizado de la misma manera: capítulos y versículos. Entonces se cita primero el título del libro. Si es, por ejemplo, Evangelio de San Lucas, vamos al Nuevo Testamento, buscamos el libro de San Lucas. Pero ¿qué texto es el que se nos está dando o estamos buscando? Entonces utilizamos primero el capítulo. ¿Cómo aparece? Cuando leemos, si es una cita bíblica, primero encontramos el nombre del libro, que puede aparecer completo o puede aparecer, por lo general, es en abreviatura o sigla. Si estamos hablando del Evangelio de San Lucas, usted puede encontrar Lucas completamente escrito o puede encontrar simplemente la abreviatura o la sigla L mayúscula, C minúscula, que es la abreviatura o la sigla que significa Lucas. Y una vez ubicado ahí en el libro, entonces va a encontrar después en la cita bíblica, dice sigla o abreviatura LC punto, luego aparece un número. Ese número nos está indicando el capítulo. Si estamos viendo entonces Lucas, capítulo primero, entonces aparecerá el numeral 1. Y después del numeral aparece en la denominación católica, y esto es universal, en la parte católica, aparecerá una coma. Los protestantes, en lugar de la coma, utilizan dos puntos. Nosotros seguimos la metodología católica, universal. Lucas, capítulo primero, entonces, numeral 1, coma. Y lo que viene a la derecha de la coma, después de la coma, serían los versículos. Si es un solo versículo, entonces aparecerá el número del versículo que estamos señalando. Entonces, por ejemplo, el versículo 5, entonces aparecerá solamente el versículo 5. Numeral 1, coma, y después el numeral 5. Si son varios versículos, entonces tendríamos el versículo 5 y luego un guión que significa hasta, del versículo 5 hasta, si vamos hasta el versículo 10, entonces sería 5-10. Así sería completamente el texto. Capítulo primero de San Lucas, capítulo primero, versos del 5 al 10. Del 5 al 10, o sea, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Si tan solo son dos versículos, por ejemplo, el 5 y el 10, entonces en lugar del guión ponemos es un punto, que significa versículo 5, punto, cortamos ahí y damos el salto al verso 10. Esa es la manera como comúnmente hacemos la cita de un texto bíblico. Si tenemos que hacer la cita de otro texto bíblico, entonces después colocamos punto y coma, que indica que entramos en otro texto bíblico diferente, que si es del mismo libro del Evangelio de San Lucas, bastaría nada más colocar los números del texto. O sea, vamos a otro capítulo, entonces capítulo 3 sería 3, coma, y los versículos a continuación a la derecha. Pero si es otro libro, tendríamos entonces que colocar punto y coma y la sigla o abreviatura del nuevo libro. Entonces, por ejemplo, AP, que significa la sigla o abreviatura de Apocalipsis, si es que vamos a leer un libro del Apocalipsis, punto y coma, AP, y lo mismo, el capítulo, coma, y después los versículos. Esta es la manera. Para entenderlo un poco más y con más diversidad, porque hay muchas maneras de acuerdo al tipo de texto bíblico que estemos manejando, entonces les voy a adicionar el siguiente video. Así entonces terminamos este primer capítulo, primera parte de nuestro estudio de Introducción a la Sagrada Escritura, de qué es la Biblia.